Era una tarde cualquiera en Austin, en esa concurrida esquina de South Congress Avenue, cuando una inesperada ráfaga de viento de Texas derribó el caballete. Improvisación de un joven artista. Sus acuarelas, frutos de noches y manos sin dormir. Temblando de fatiga, se dispersaron por el suelo como hojas en una tormenta. Se arrodilló y le temblaron los dedos mientras intentaba salvar lo que quedaba de semanas de trabajo entre sesiones de quimioterapia que le robaron las fuerzas. Los transeúntes pasaron corriendo con la mirada desviada, como si la escena no existiera. Hasta que uno, el hombre de postura serena y gestos precisos, interrumpió su caminata para arrodillarse a su lado, recogiendo cada obra con una delicadeza que parecía proteger no solo el papel, sino también la dignidad de esos rasgos. Megan Brooks no podía imaginar que ese gesto silencioso marcaría el comienzo de una capítulo inesperado en su vida, un capítulo que, aunque breve, brillaría con una intensidad que eclipsaría incluso la sombra de la enfermedad. A los 24 años, recién licenciada en Bellas Artes, la primera en su familia en obtener un título. Estudiante universitaria, recibe la noticia que lo sacudiría todo, un linfoma en etapa 3. El diagnóstico fue un golpe cruel, pocas semanas después de celebrar su paja con orgullo, soñando con un futuro que ahora se desvanecía. Huérfana desde los 16 años, cuando un accidente se llevó a sus padres en una noche gélida. Megan había aprendido desde el principio el peso de la soledad. Sobrevivió a base de trabajos agotadores en cafeterías y encargos esporádicos de pintura, viviendo en un estudio pequeño espacio donde el lavabo del baño sirvió de paleta de colores. En las paredes, acuarelas contaban historias de conexiones efímeras, un niño corriendo detrás. Pompas de jabón, una pareja de ancianos cogidos de la mano en el parque, un avión de papel cruzando el cielo al anochecer. Cada pincelada era un grito silencioso por lo que más amaba. Quería y tenía menos pertenencia. Los primeros signos de dolores de cabeza persistentes, glándulas inflamadas, fueron ignorado, atribuido al estrés o al moho en el apartamento deficiente. Cuando me desmayé durante un turno en el restaurante, el cáncer ya se había extendido como grietas en un vaso. Sin seguro médico, sin red de apoyo, facturas médicas se acumularon más rápido de lo que se agotaron sus fuerzas. Quimioterapia sola consumiría más de $80.000. La ayuda social proporcionó poco alivio. Todo lo que le quedaba era el arte como acto de resistencia. Entre una sesión y otra, con apretón de manos y él, con el cuerpo exhausto, pintaba en las aceras de Austin, como si cada obra dijera: todavía estoy aquí. Sigo creando belleza donde la vida insiste en destruir. Nolan Divers, a sus 38 años, tenía arrugas en el rostro que contaban más que su edad. Ingeniero de software en una empresa en crecimiento, había construido una vida establo para él y su hija en una casa modesta en las afueras. Para colegas, fue un genio reservado, de palabras medidas y sonrisas raras, que cumplió su papel en reuniones sociales con una cortesía practicada antes de desaparecer de regreso a su mundo privado. Ninguno de ellos sabía que 3 años antes, Nolan había sido un hombre diferente. Apasionado, comprometido, el primero en organizar celebraciones de oficina. Hasta él. El cáncer se había llevado a Emma, su esposa, tan rápida e implacablemente que ni siquiera tratamientos experimentales han conseguido frenarlo. Había observado impotente cómo la vibrante mujer que amaba se marchitaba ante sus ojos, dejando atrás solo una hija de 6 años y una promesa incumplida. Prométeme que no desaparecerás después de que yo me vaya, le había susurrado Emma a los ojos. Últimos días. Nolan había fallado en ese juramento. Desde entonces había construido muros alrededor de él y de Ivy, temiendo que cualquier nueva conexión traería más dolor. Ivy, que ahora tenía 9 años, era una niña de ojos profundos y silenciosos que durante meses se había comunicado solo a través de dibujos después de la muerte de su madre. La terapia a través del arte le había devuelto la voz, pero las palabras todavía le pesaban. Preferí el papel y
Lápices de colores donde creó cielos infinitos, nubes, atardeceres, tormentas en variaciones que nunca se repitieron. Cuando se le preguntó sobre su obsesión, respondió con una sencillez cortante: ahí es donde está mamá. Alrededor de su cuello siempre llevaba él el collar de Emma, un colgante de plata con una nube, como un trozo de cielo que podría jugar. Era abril cuando el destino, disfrazado de viento repentino, unió esos tres corazones. Herido en esa esquina de Austin. Megan había elegido el lugar con cuidado, cerca del suficientes restaurantes para atraer turistas, pero lo suficientemente lejos como para no molestar a los comerciantes. Ese día, sin embargo, no fue el mejor. Quimioterapia. 2 días antes le había dejado los huesos doloridos, como si los hubieran vaciado. Pero ella se había obligado a irse. Las facturas no esperarían. Cuando la ráfaga derribó sus funciona, no tuvo fuerzas para reaccionar. 15 acuarelas, semanas de trabajo entre ellas. Una sesión y otra volaron por el suelo. 3 fueron destruidos por autos que aprobado. Cuando intentó levantarse, sus piernas cedieron. Sentado en la acera, luchando contra lágrimas de frustración, invisibles a los ojos de la multitud que seguía su manera con indiferencia. Hasta que un par de zapatos de cuero gastados entraron en su campo de visión. Manos firmes pero gentiles comenzaron a recoger sus pinturas, manejando cada una como si fuera un frágil tesoro. Cuando Megan miró hacia arriba, vio a un hombre con una expresión oscura. Serenos, vestidos con discreta elegancia, que analizaban cada obra antes de guardarla. Su mirada se posó en la acuarela de un avión de papel volando entre las nubes. Poner. Por un momento pareció hipnotizado. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, su voz baja pero clara por encima del ajetreo y el bullicio de la calle. Ella asintió, ajustándose la gorra caída y de repente consciente de su cuero cabelludo expuesto, donde hilos dispersos intentaron renacer. Sí, eran todos tuyos. Nolan no hizo comentarios sobre su apariencia. No ofreció la mirada de lástima que ya conocía. Muy bien. En cambio, examinó la pintura del avión con genuino interés. A mi hija le encantaría. Le fascinan los cielos. Ayudó a Megan a ponerse de pie, manteniéndola firme cuando ella vaciló. Tu toque. Fue respetuoso, no demasiado distante, no invasivo. Volviendo a montar el caballete, organizó las obras guardadas con mimo. ¿Cuánto cuesta este?, preguntó, sosteniendo en alto la acuarela del avión. $40, respondió ella, sintiendo el valor exagerado y a la vez irrisorio por el tiempo invertido. Sin dudarlo, Nolan abrió su billetera. Me quedo con este. Luego, observando a los demás, añadió, y estos 4. También. Megan parpadeó sorprendida. 5 cuadros a la vez era algo que no había visto en mucho tiempo. Tiempo. Más de lo que había vendido en las 2 semanas anteriores combinadas. $200. Calculaba en su cabeza mientras Nolan contaba las notas con precisión quirúrgica y él puesto en sus manos. Los dedos se rozaron por un segundo, un toque ligero, casi imperceptible, y fue entonces cuando se dio cuenta: el anillo de bodas todavía estaba allí. Firme en su dedo, pero había algo en su porte, una especie de resignación silenciosa. Lo que sugiere que ese símbolo ya no tiene el mismo peso que antes. Gracias, murmuró Megan, envolviendo las pinturas seleccionadas en papel protector con movimientos cuidadosos, como si cada pliegue fuera una excusa para prolongar ese momento. Luego aventuró: su hija, ¿cómo se llama? Yedra. Tiene 9 años. Una sonrisa fugaz suavizó los rasgos afilados de Nolan. Como si el nombre de la muchacha por sí solo fuera capaz de derretir años de rigidez. Ella está en la etapa donde todos son cielos y nubes. Megan le devolvió la sonrisa y por primera vez en meses, el gesto no le dolió. Sé esta fase. Excepto que en mi caso duró unos 20 años. El silencio que siguió fue incómodo, lleno de esos segundos en los que 2 personas descubren
sin querer, que están al borde de algo, pero no saben exactamente qué. Ella se mudó. Lugar, repentina y dolorosamente consciente de cómo su ropa colgaba holgada en él. Cuerpo, como si la enfermedad también le hubiera robado el derecho a ocupar el espacio. Nolan miró su reloj, un gesto automático, pero sus ojos no se quedaron en él. Punteros. En cambio vaciló como si estuviera midiendo el peso de su propio peso. Palabras antes de soltarlas. Hay una cafetería cerca. Señaló vagamente hacia la esquina. ¿Le gustaría tomar algo? La pregunta los tomó por sorpresa, tanto a él como a ella. Quiero decir, tomaría. Almuerzo, añadió, su voz perdiendo un poco de firmeza, como si le hubieran traicionado por su propia impulsividad. Megan debería negarse. No aceptaba invitaciones de extraños y mucho menos de hombres. Pero había algo en Nolan, una mezcla de respeto genuino y timidez casi tímida. En movimiento, libre de ese falso resplandor de piedad que tanto detestaba, que la hacía. Asintió a pesar de la desconfianza que palpitaba en sus venas. Podría comer algo, admitió, y el alivio que vio en sus ojos fue tan sensación palpable que casi la hizo estremecerse. Se sentaron en una pequeña mesa fuera del café, los cuadros apoyados contra él. Pared de al lado, como guardianes silenciosos de esa tregua inesperada. Ella pidió un sopa, su estómago no podía soportar más que eso, mientras optaba por un sándwich, masticando metódicamente como si cada movimiento estuviera calculado para no invadas tu espacio. Pero eran sus ojos, no sus manos, los que ocasionalmente se volvían. Se desviaron hacia la gorra de Megan, hacia la delgadez que se mostraba debajo de su blusa holgada. Él no preguntó. No tocó el tema. En lugar de eso habló de Ivy, de cómo el dibujo se había convertido en el ancla de la niña después de la tormenta. Mi esposa falleció hace 3 años, confesó, en voz tan baja que Megan tuvo que inclínate para escuchar. Cáncer. La palabra flotaba entre ellos, un fantasma que ambos lo reconocieron demasiado bien. Lo siento, dijo, y no fue una mera formalidad. Conocí el sabor amargo de esas 2 sílabas, la forma en que se asentaron en la boca y nunca se fueron. Después de un momento, como si midiera el riesgo de su propia vulnerabilidad, Megan se quitó la gorra. Los mechones escasos, el cuero cabelludo pálido, no. Había una manera de ocultarlo. Yo también estoy luchando. Linfoma, etapa 3. Nolan no retrocedió. No ofreció condolencias vacías. Él simplemente asintió con un expresión que no era lástima, sino más bien el sombrío reconocimiento de un soldado que se encuentra con otro en el mismo campo de batalla. ¿Cómo va la pelea?, preguntó. Ella se encogió de hombros, un gesto pequeño, casi imperceptible. Estoy aquí. Y por un segundo eso fue suficiente. Por primera vez en meses, Megan terminó de comer. No fue solo la sopa lo que nutrido, pero la conversación, ese raro y precioso intercambio con alguien que lo vio más allá. Exámenes, quimioterapia, estadísticas de supervivencia. Cuando sí. Se despidió con Nolan sosteniendo sus acuarelas como si fueran frágiles reliquias. Sintió algo que había olvidado cómo se sentía, la sensación de ser vista. No esperaba volver a verlo. Sin embargo, 3 días después, Nolan estaba de regreso en South Congress Avenue con los ojos barriendo la acera hasta que encontraron el caballete de Megan en el mismo lugar, como si ella era un faro en medio del flujo indiferente de la ciudad. Estaba aún más pálida. Hombros encorvados bajo el peso de un cansancio que no era solo físico. Nuevas acuarelas colgaban en la exhibición, cada una de las cuales era un pedazo de alma que nunca antes había visto. Tuve más fuerzas para esconderme. ¿Has vuelto?, dijo Megan sorprendida, mientras se arreglaba un rebelde mechón de pelo debajo de la gorra. No fue una pregunta. Fue el reconocimiento de que, contra todo pronóstico, ese hombre había decidido no desaparecer. Estoy de vuelta, confirmó Nolan, con las manos metidas en los bolsillos, como si necesitara contenerse. Ellos para no alcanzar algo, o alguien, que no era suyo. A Ivy le encantaban los cuadros. Principalmente el del avión de papel.
Está en su habitación ahora. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Megan, breve como un rayo de sol entre nubes. Yo estoy feliz. Se aclaró la garganta y por primera vez desde que lo conocí, parecía nervioso. Tengo una propuesta para ti. Ella arqueó las cejas esperando. Mi empresa está renovando su espacio de oficinas. Paredes blancas. Estéril. Necesitamos arte. Señaló las acuarelas. Necesitamos tu arte. ¿Mi arte? Repitió Megan con la incredulidad escrita en todo su rostro. 27 piezas, continuó Nolan, como si cerrara un trato. No ofrecer un milagro. Para salas de reuniones, recepción, pasillo. Central. Trabajo por encargo. Pagado correctamente. Instalación profesional. Ella lo miró fijamente tratando de procesar las palabras, como si estuviera hablando en un lengua que conocía pero no dominaba. ¿Por qué yo? Austin está lleno de artistas consagrados con galerías y currículums. Impecable. Nolan señaló una acuarela de un anciano dando de comer a las palomas en la plaza, él. Rasgos tan vívidos que era posible escuchar el susurro de alas. Porque lo que pintas no es decoración. Es vida. La vida real con todas sus fragilidad y belleza. Megan negó con la cabeza, la duda nublando sus ojos. Realmente lo aprecio. Pero no puedo comprometerme con una fecha límite como esa. Tengo tratamientos y hay días que apenas puedo sostener el cepillo. Dudó entonces. Añadió en voz tan baja que casi se perdió en el viento, y puede que no esté aquí el tiempo suficiente para terminar. Adaptémonos a tu tiempo, insistió Nolan, su voz firme pero sin prisa. Todo lo que puedas crear, cuando puedas crearlo. No hay prisa. ¿Por qué haces esto? Preguntó y no fue desconfianza, fue una asombro genuino. Ni siquiera me conoces. Permaneció en silencio durante un largo momento con la mirada distante como si estuviera reviviendo algo que preferiría olvidar. Cuando mi esposa estaba agonizando, me preguntó algo. ¿Que yo ayudaría? ¿Alguien más en la misma pelea? Su voz se volvió más baja, más áspera. Me negué. Él era demasiado inmerso en mi propio dolor, en mi miedo a perder. Tragado. Seco. Le dije que no podía soportar ver a otra persona pasar por lo que ella estaba pasando. Pasando por ahí. Fue el momento más egoísta de mi vida. Sus ojos se encontraron con los de Megan, directos, sin desviarse. No volveré a cometer ese error. Esto no es caridad. Es un negocio. Necesitamos del arte. Haces un arte hermoso. Una pausa. Pero también soy yo cumpliendo un promesa que debería haber cumplido hace 3 años. Ella lo estudió, sopesando sus palabras con el orgullo que todavía le quedaba, con él. Independencia que la enfermedad había intentado robar. Finalmente asintió. Si no vivo para ver este final, dijo, su voz sorprendentemente estable bajo su peso, al menos dejaré algo hermoso detrás. Y así comenzó esa improbable conexión entre 3 almas heridas. Primero vino el contrato, un documento formal de Techvista Solutions ordenando 7 acuarelas por un precio que hizo que Megan contuviera la respiración. No hubo plazos. Solo la cláusula de que las piezas se entregarían tal y como estuvieran terminadas. El anticipo cubría 2 pagos mensuales para sus tratamientos, un gasto que no podía permitirse. Tenido desde el diagnóstico. Luego vinieron las cuestiones prácticas. Tu pequeño apartamento, repleto de suministros y medicinas, no era el lugar ideal para trabajar, especialmente en partes más grande. Nolan ofreció el solarium de su casa, un espacio bañado de luz natural con mesas grandes y el silencio necesario para crear. Al principio, Megan. Solo durante el horario laboral, cuando Nolan estaba en el trabajo y Ivy en la escuela. Colocaba sus pinceles, se perdía en los colores durante horas y se marchaba antes de que regresaran. Dejando las obras terminadas sobre la mesa con escuetas notas, al salón. Reuniones o para la recepción.
Hasta que una tarde lluviosa lo cambió todo. Absorto por un paisaje particularmente desafiante, el amanecer sobre él. Horizonte de Austin con nubes que se negaban a obedecer al pincel, perdió la noción del tiempo. Cuando se abrió la puerta principal, una voz infantil resonó en la habitación. Corredor. Papá, ¿hay alguien aquí? Ivy apareció en el umbral del solarium, con la mochila todavía sobre los hombros y los ojos. Con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Miró a Megan, luego al cuadro sin terminar y finalmente. Sonrió como si hubiera encontrado una pieza faltante en su propio rompecabezas. Cabeza. Eres la dama de las nubes, declaró sin ceremonias. Mi padre compró el tuyo. Marco de avión de papel. Megan sonrió y dejó el cepillo con cuidado. Soy yo. Megan. Soy Ivy. Como la planta, pero sin ser tan pegajoso. Se acercó a la mesa, estudiando la acuarela en progreso con una intensidad que solo los niños tienen, esa capacidad de ver el mundo como debería ser, no como es. Tus nubes son diferentes a las mías. Tienen más forma. Se volvió hacia Megan, ojos brillantes. ¿Puedes enseñarme cómo hacerlo? Ketechvista no solo adquirió la colección completa para nuestra sede, sino también está estableciendo un fondo permanente a nombre de Megan Brooks. 1. Legado que apoyará a los artistas emergentes que enfrentan desafíos similares porque el talento no debe ser silenciado por las circunstancias. El anuncio fue recibido con un cálido aplauso. Megan presionó sus dedos contra ella. Labios, ojos húmedos no por debilidad, sino por algo más profundo, la sensación de que incluso en su fragilidad, había dejado una huella. Ivy sin soltar tu mano. Levantó la barbilla con el orgullo de quien ya sabía qué noche le contarían y contada como una historia de valentía. Más tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse y se marcharon los últimos invitados. Se despidió con promesas de futuras colaboraciones. Megan se inclinó ligeramente. En la pared, el cansancio finalmente venció a la adrenalina. Nolan se acercó sin apresurarse, como si supiera que ella necesitaba ese momento de quietud antes de cualquier palabra. Deberías sentarte, murmuró, ofreciendo su brazo no como un gesto de lástima, sino de complicidad. Ella aceptó, dejándose guiar hasta un discreto banco cerca de la ventana, donde la luz del sol. La ciudad se filtraba entre tonos azules, como una acuarela propia. Yedra corrió para ir a buscar un vaso de agua y una bufanda que Megan había dejado caer antes, envolviéndola con cuidado alrededor de sus hombros. Hoy fue mágico, confesó Megan, con la voz ronca por la emoción. Pero creo que la parte más bella no está en estas paredes. Nolan siguió su mirada. Ivy, ahora sentada en el suelo, estaba organizando meticulosamente las tarjetas de visita que Megan había recibido, clasificándolas en montones como si fueran tesoros. Un niño que, sin darse cuenta, ya entendió el valor de las cosas que perduran. Ella recordará esto para siempre, dijo, y no fue una pregunta. Megan sonrió y cerró los ojos por un momento. Y yo también. El silencio que siguió no fue pesado. Era el tipo de quietud que solo existe entre personas que no necesitan llenar el espacio con palabras, porque ya comparten el mismo lenguaje hecho de pinceladas, risas ahogadas y la certeza de que por efímero que fuera ese momento, fue real. Cuando Nolan finalmente ayudó a Megan a ponerse de pie, ella dudó, sus dedos presionando ligeramente la tela de su chaqueta. Gracias, susurró. Por dejarme ser parte de esto. No respondió con clichés sobre fuerza o esperanza. En cambio, sostuvo su mano con firmeza, como si sostuviera algo precioso y frágil al mismo tiempo. Fuiste parte de esto incluso antes de cruzar nuestra puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, Megan lo creyó. Ketechvista ha creado un fondo de adquisición permanente para obras de construcción. Megan, asegurando que su visión continuaría inspirando al equipo en los años venideros. La voz de Nolan, una vez firme, ahora vaciló ligeramente. Además, nuestros empleados se unieron para recaudar $73,000, cubriendo todos los gastos médicos restantes. Por Megan.
El aire se llenó de jadeos y aplausos. Meghan se tapó la boca con la mano, llorando. Fluyendo sin control. Ivy le apretó la mano con fuerza y la miró fijamente. Orgullo que ardía más que el brillo de las luces de la galería. Cuando volvió el silencio, Nolan continuó. También creamos un nuevo puesto en TechVista, artista residente. Y Meghan Brook será nuestro primer ocupante. El puesto incluye seguro médico completo y libertad para crear sin el peso de la incertidumbre financiera. Esta vez los aplausos fueron ensordecedores. Colegas que apenas conocían a Nolan o miraron con nueva admiración, como si solo entonces estuvieran viendo las capas detrás de ese ingeniero reservado. Meghan se levantó lentamente con la corona de papel. Se inclinó sobre su cabeza y se dirigió hacia el podio. Visiblemente conmovida, ella no tenía discursos preparados. Los artistas no son conocidos por planificar, dijo, y una risa suave recorrió la sala. Audiencia. Cuando instalé mi caballete en South Congress Avenue hace 4 meses. Pinté para sobrevivir. Literalmente. Nunca imaginé que mi trabajo encontraría un hogar así. Su mirada encontró a Nolan y a Ivy. O que encontraría el tipo de soporte que hace posible la creación. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. No sé cuánto tiempo tengo. De hecho, ninguno de nosotros lo sabe. Pero lo prometo. Llena cada momento restante con la mayor belleza que puedas crear. Mientras Ivy se alejaba del podio, se apresuró a ajustarse la corona. De puntillas susurró algo en el oído de Meghan que hizo que sus labios temblorosos se curvaran en una sonrisa. El público siguió aplaudiendo. Pero Nolan, que observaba a unos pasos de distancia, vio lo que los demás se perdieron, el ligero temblor en sus manos, la forma en que se apoyó en Ivy, su palidez bajo el rubor de la emoción. La imagen más conmovedora de la noche no fue captada por las cámaras del equipo de seguridad. Marketing. Era Meghan sentada en un sillón en un rincón de la recepción, con la corona de papel ligeramente torcido, bañado por la cálida luz de los focos. Por un instante. Parecía una reina en su última reverencia, majestuosa, amada y poco a poco convirtiéndose. Desvanecimiento. Los días siguientes a la exposición trajeron un gran interés por la obra de Meghan. Los blogs de arte destacaron sus acuarelas. Artículos publicados en periódicos locales. Sobre el espectáculo. El director de Horizon Gallery llamó repetidamente ansioso por piezas seguras para la exposición de primavera. Pero mientras el mundo clamaba por en su arte, Meghan se retiraba cada vez más al santuario del solarium de Nolan. La energía ahora estaba reservada solo para 2 cosas, terminar las obras encargadas. Y el proyecto especial con Ivy. La quimioterapia se intensificó. La doctora Leland, su oncóloga, se sintió alentada por él. Mejora su estado de ánimo y su red de apoyo, recomendando un protocolo más agresivo. Lo que podría ampliar su pronóstico. Los efectos secundarios fueron brutales. Los días en quien podía sostener el pincel con firmeza se volvió raro. Las mañanas cuando alimentos sólidos tolerados, aún más raros. Aún así, ella pintó. En los días buenos completaba piezas enteras en arrebatos de febril creatividad. En lo malo, guió la mano de Ivy enseñándole a dominar el lavado básico y las sutilezas de técnica. Así susurró su voz frágil pero decidida. Mira como el pigmento. ¿Seguir el agua? Ese es el secreto. No controlas todo. Sugiere y luego vete. Que encuentre su propio camino. Nolan reorganizó su agenda, realizando las reuniones matutinas por videoconferencia. Estar en casa cuando Meghan me necesitaba. Aprendí a preparar batidos. Proteínas que a veces eran lo único que podía retener. Domina el arte de ajustar el caballete a la altura exacta para salvar tus brazos cada uno. Cada vez más débil. Una noche después de que Ivy se fue a dormir, Meghan permaneció envuelta en mantas en el dormitorio. Sofá, viendo apagarse las brasas en la chimenea.
Nolan le trajo té y se sentó a su lado. Tu lado en silencio. Necesito preguntar algo, dijo finalmente, su voz casi inaudible. ¿Cuándo? Ya no estoy aquí, no guardéis mis cuadros bajo llave. Ni siquiera aquellos que compraste. Nolan la miró tratando de ocultar el dolor que le causaban sus palabras. Son tuyos para decidir, continuó. El arte no está hecho para esconderse. Necesitas respirar, ser visto, conectar con la gente. Sus dedos, delgados y fríos, buscaron los de él. Prométeme que los dejarás volar, Nolan. Como aviones de papel. Déjalos ir. Donde quiera que necesiten ir. Él asintió con la garganta demasiado apretada para hablar. Y a Ivy, añadió Megan, sus ojos perdiéndose en las grullas de papel que colgado del techo. Tiene un don. No solo capacidad técnica, muchos niños tienen. Eso. Ella ve cosas que otros pasan por alto. Como su madre, murmuró Nolan. Emma siempre vio más allá de las apariencias. Megan sonrió, débil pero sincera. Entonces ella tiene ambas cosas en su arte. Prométete que cultivarás esto. ¿Lo qué? La forma que toma. Lo prometo, dijo, y era una promesa que mantendría hasta el final. A la mañana siguiente Ivy encontró a Megan ya en el solarium, luchando por mezclar colores. Con manos temblorosas. La chica tomó el control en silencio, siguiendo las instrucciones. Susurró hasta que surgió el tono exacto de azul. Si te vas, dijo a Ivy, aplicando con cuidado el azul a la pieza que estaban haciendo. Juntos, ¿quién me enseñará a pintar nubes? Megan permaneció en silencio durante un largo momento, observando los rasgos precisos del niño. Te enseñarás por ti mismo, respondió finalmente. Las nubes son sueños hechos visibles a Ivy. Y los sueños no mueren, incluso cuando los soñadores ya no están. Ivy reflexionó, su rostro serio. Mi madre dijo que en las nubes estaba donde ella me esperaría. Ahí es donde vas. ¿Para quedarse? No lo sé, admitió Megan. Pero donde quiera que esté, estaré conectado a usted a través de esto. Señaló el cuadro. A través de todo lo que creamos juntos. Ivy asintió, aceptándolo con la pragmática sencillez de la infancia. Entonces deberíamos terminar pronto. Por si acaso. Trabajaron uno al lado del otro por la mañana, añadiendo capas de detalles al trabajo. Colaborativo, una costa lejana, un pequeño barco, un cielo dividido entre tormentas y sol. Al mediodía, Megan estaba agotada y respiraba con dificultad. Creo que necesito descansar ahora, susurró. Ivy la ayudó a tumbarse en el sillón y colocó las mantas alrededor de su cuerpo. Frágil. ¿Hoy es el día de observar las nubes? Sí, Megan sonrió, pálida. El mejor tipo. El teléfono sonó a las 1:17. Nolan estaba en una reunión de proyecto cuando la pantalla parpadeó al oír el nombre de Ivy. Era el celular de emergencia que le había dado por los días en el que Megan estaba sola con la niña. Padre, la voz de Ivy era firme pero tensa. Megan necesita ir al hospital. Ahora. Ella. Colegas que durante años habían renunciado a invitarlo. Reaprendí a reír sin culpa. Escucha música sin que cada nota te transporte a recuerdos dolorosos. No fue una cura, sabía que algunas heridas nunca sanan del todo, pero era un renacimiento. Un reconocimiento de que la vida, como las acuarelas de Megan, no tenía que ser perfecta para ser bella. En la casa antes demasiado silenciosa, ahora resonaba el sonido de cepillos en el agua, de páginas pasando, de risas ahogadas mientras Ivy intentaba enseñarle a su padre cómo mezclar tonos de azul sin ser como agua sucia, como ella decía. Nolan se sorprendió cuando, descubriendo que entre una hoja de cálculo y otra, añoraba esos momentos. ¿Qué la tinta? En los dedos de su hija, las manchas en la alfombra de la sala, las historias que inventaba para cada nube que pintaba eran, de hecho, los hilos que le devolvían la vida. Una tarde, mientras organizaba los documentos de la fundación, Nolan se topó con un sobre dirigido a él en el fondo de un cajón del estudio de Megan. La caligrafía.
Era de ella, pero el papel amarillento sugería que la carta era antigua, escrita mucho antes. Para que se conozcan. Con manos ligeramente temblorosas abrió. Si estás leyendo esto es porque no pude terminarlo solo. No el cuadro. No la vida. Y eso está bien. Porque el arte, como el amor, no se trata de acabar. Se trata de empezar. De atreverse a poner la primera pincelada en un papel en blanco. Incluso sin saber cuál será el resultado. Espero que seas quien seas. Encontró el coraje para hacer lo mismo. Dejar que las cosas sean. Difuminada, que fluye, que se transforma. Que permitas que la vida y amor sorpréndelo. Nolan sostuvo el papel contra su pecho y cerró los ojos. Era como si Megan estaba allí no como un recuerdo, sino como una presencia viva susurrando. Que todavía se le permitía vivir. Para cometer errores. Amar. Esa noche, mientras Ivy dormía con su cartera de nubes abrazada, él se sentó en la mesa de la cocina con una libreta en blanco. Dudó por un largo momento. Antes de mojar el cepillo. La primera línea era temblorosa, incierta. Pero como él. Los colores cobraron vida bajo sus manos, algo dentro de él se aflojó. No era un maestro. Ni siquiera fue bueno. Pero era suyo y empezaba a comprender que ese era él. Suficiente. Al día siguiente Ivy lo encontró todavía durmiendo en el sillón del estudio con el cuaderno. Abriéndose en el regazo, los colores secos formando un paisaje abstracto de azules y dorado. Ella sonrió, cogió su propio pincel y añadió, en la esquina inferior, un pequeña nube en forma de corazón. A Megan le encantaría eso, dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Y Nolan, por primera vez en años, le creyó. Los compañeros de trabajo notaron el cambio antes de que Nolan se diera cuenta. Él comenzó a participar en conversaciones durante el desayuno, ofreciendo ayuda sin. Preguntó, riéndose de chistes que antes habría ignorado. Comenzó a enseñar voluntariamente en la escuela de Ivy, donde los niños lo llamaban el maestro que dibuja nubes que parecen reales. Y lo más sorprendente, habló de Emma y Megan sin él. La voz tembló sin apartar la mirada. No como heridas abiertas, sino como dos mujeres que cada una a su manera, le habían enseñado lo que significaba amar sin miedo. Los muros que había construido después de la muerte de Emma no se derrumbaron todos de golpe. Se derrumbaron pieza a pieza, como un antiguo muro que da paso a la fuerza silenciosa de las raíces. Y en lugar de los escombros creció algo nuevo. Cada mañana antes de Ivy. Al salir hacia la escuela, se detuvieron frente al cuadro que ahora ocupaba la pared. Sala principal. Esas tres figuras en la playa lejana, bajo un cielo donde las tormentas y la luz se entrelazaban sin anularse. Un horizonte que Megan, con su sabiduría. En silencio, supe que necesitaban ver. Un año después, el día que Megan se fue, Nolan y Ivy entraron a la Galería Geraisen. Con el mismo paso cauteloso que quien visita un lugar sagrado. Las acuarelas de Megan ocupaba todo el espacio central, iluminada por una luz que parecía haber sido hecho solo para ellos. Y allí estaba su pintura, tu pintura, colocada debajo. Desde el tragaluz, como si el propio cielo quisiera besarla. Ivy tenía flores blancas en su regazo. Pétalos que temblaban levemente con el movimiento de sus manos. Solo cuando se acercaron Nolan lo vio. Casi imperceptible en la esquina inferior. Cierto como un secreto susurrado solo a quienes sabían mirar, la familia no. Siempre nace de la sangre. A veces se pinta línea por línea hasta que el cuadro. Estar completa. La letra de Megan, delicada como todo en ella. Ivy extendió la mano y tocó el marco, sus dedos rozaron la madera como si pudiera. A través de él, llegar a quienes ya no estaban. Ella era mi madre, murmuró, y no había tristeza en su voz, solo una verdad. Tan claro que dolió. Aunque fuera por poco tiempo. Nolan apretó el hombro de su hija, sintiendo su peso y ligereza al mismo tiempo. Ella nos devolvió los colores cuando solo veíamos grises.
Permanecieron allí unos momentos más, hasta que el silencio se volvió tan completo como él. Paredes de la galería. Entonces Ivy, todavía con las flores en el brazo, se giró para irse. La luz de la tarde entraba por los altos ventanales, dibujando senderos dorados en el suelo. Y ahí en lo alto, a través del tragaluz, nubes esponjosas se deslizaban a través de un azul tan intenso que Nolan lo reconocí de inmediato, el cerúleo de Megan, el tono que ella juraba era el color de esperanza. Papá, dijo a Ivy mientras caminaban hacia la acera, el sol calentándoles la cara. Creo que estoy listo para enseñarle a alguien a pintar nubes. La sonrisa de Nolan surgió sin esfuerzo, tan espontánea como las líneas de un boceto que finalmente cobra vida. A Megan le encantaría esa idea. Y siguieron juntos, dejando atrás la galería, pero llevándose consigo lo que ésta les daba. Lo más preciado, la certeza de que la familia, como el arte, nace de combinaciones. Lo más improbable y que la belleza que crea nunca desaparece del todo.